Bueno es tener a nuestro hermano Milton hoy en la exposición de tu palabra. Señor, usa a tu siervo en esta exposición para tu gloria y tu honra. Sé con él en todo momento y prepara nuestros corazones para recibirla con gozo y alegría. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es siempre un privilegio y a la vez una gran responsabilidad el estar aquí al frente y predicar la palabra del Señor. Vamos a continuar en esta preciosa mañana, en este día, con el Evangelio según San Marcos. Hemos venido estudiando, hicimos una pausa el domingo anterior por cuestiones que ustedes ya conocen. Y ahora vamos a continuar en el capítulo 10. Ahora nos toca estudiar acerca de el ciego Bartimeo. Pero antes vamos a orar. Nunca está de más orar, hermano. Nunca se canse de orar, porque es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. Siempre debemos hablarle al Señor. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por un día más de vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque me permites el privilegio de poder llevar tu palabra. Señor, yo solo no puedo. Necesito de la guianza de tu Santo Espíritu. Padre, gracias porque tú utilizas un siervo inútil, Señor, pero en tus manos somos grandes, Padre. Te suplico que nos ayudes. Que me ayudes, Señor, a pegarme a tu palabra y que pueda exponer lo que tú quieres que diga en esta mañana. Bendice a cada hermano que pueda ser un receptor de tu palabra y que todos juntos, Señor, la llevemos al campo de la práctica. Gracias por este momento tan, pero tan especial, Señor. Gracias por este privilegio que me concedes, aunque no lo merezco, Señor, pero es un gusto enorme poder compartir tu palabra en esta mañana. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a suplicarles que abran sus Biblias en Marcos capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 46 al 52. Y vamos a estar meditando en el tema Jesús, el mayor ejemplo de bondad y servicio. Jesús, el mayor ejemplo de bondad y servicio. Él es nuestro mayor ejemplo en todas las áreas. Pero quiero enfocarme ahora en el servicio y en la bondad del Señor. Dice Marcos capítulo 10, versículos 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados. Como les dije, vamos a meditar en este tema, Jesús, nuestro mayor ejemplo de bondad y servicio. Este pasaje, mis amados hermanos, se llevó a cabo en las afueras de Jericó. Esta ciudad está ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Jesús,
al igual que todos los judíos, iban para Jerusalén para celebrar la Pascua. De acuerdo al calendario divino, esta era la última vez que Jesús iba para Jerusalén. Mire, esto lo sabemos nosotros, pero las personas que iban ahí no sabían de que era la última vez. Jesucristo, por supuesto, lo sabía, pero ellos no sabían que era la última vez que Jesús iba para Jerusalén. Así que todas las personas iban para allá para adorar a Dios como Él dijo que debían hacerlo. Todos iban, excepto Bartimeo, ya que él tenía un impedimento para hacerlo. Era ciego. Era una ley para los judíos ir a Jerusalén a celebrar ese evento, y también era normal que los rabinos hacían este viaje, y cuando ellos hacían este viaje muchas personas les acompañaban a los rabinos, porque durante el transcurso, durante el trayecto, los rabinos enseñaban muchas cosas maravillosas, y la gente que los acompañaban recibían toda esta sabiduría de los rabinos. Además, cuando iba Jesús, también iban muchas personas curiosas junto con él para ver qué era lo que pasaba cuando él llegara al templo de Jerusalén. Era una costumbre en Palestina, en tiempos de Jesús, que los parientes colocaran a los ciegos a las orillas de las calles para desearle buen viaje a las personas que pasaban ahí, y para que las personas que se compadecían de ellos les dieran limosna. Hoy veremos lo que hizo un hombre llamado Bartimeo para estar en el camino con Jesús. Como primer punto veremos la necesidad de Bartimeo, y luego veremos la bondad y el servicio de Jesús. Veremos la necesidad de Bartimeo. La historia de Bartimeo viene a reforzar lo que Jesús les acaba de enseñar a sus discípulos en el pasaje anterior acerca de la naturaleza de su reino. Los dos pasajes se conectan por la pregunta que Jesús le hizo a Jacob y a Juan. Ustedes se recuerdan cuando predicó el pastor Lisael acerca de estos hombres, Jacobo y Juan, estos discípulos que se le acercaron al Señor. Y en el versículo 36 le hacen una pregunta. En el versículo, los dos pasajes se conectan por la pregunta que Jesús le hizo a Jacobo y a Juan en el versículo 36, y la pregunta que le hace a Bartimeo en el versículo 51. Si usted lee en Marcos 10, versículo 35, dice: entonces Jacobo y Juan se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y mire, en el versículo 51 de este pasaje que acabamos de leer, Jesús le preguntó también a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Allá les preguntó a Jacobo y a Juan: ¿qué queréis que os haga? Y ahora le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? En el versículo 51 del pasaje que acabamos de leer, esa pregunta es la que le hace al Señor a Bartimeo. Son preguntas muy parecidas, pero que tienen respuestas diferentes. En el primer caso fue negada, y en el segundo caso la pregunta fue respondida. Recordemos lo que ellos le dijeron al Señor cuando Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Nada les pedí el cuerpo, ¿verdad? Por el contrario, Bartimeo hizo una pregunta diferente. Pero esto que ellos estaban pidiendo es algo muy contrario a lo que el Evangelio, a lo que la palabra de Dios nos dice. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, la palabra de Dios nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, nosotros como cristianos somos seguidores de Jesús y debemos saber que Él es nuestro mayor ejemplo de bondad y servicio. Dice Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para dar, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino para servir y para dar. Eso debemos hacer. El verdadero discípulo no es aquel que quiere ser una persona de influencia y ocupar las mejores posiciones y tener a personas que le sirvan, que hagan todo por ellos. No, el verdadero discípulo es aquel que imita a su maestro y se detiene en el camino para servir a personas necesitadas, como el caso de Bartimeo. Personas que muchas veces quizás las vemos con desprecio. Personas que nadie toma en cuenta. Personas que se miran así por encima del hombro. Sí, personas que quizás nunca te puedan devolver el favor que tú les haces. Porque tal vez Dios solamente te permite una oportunidad de estar con estas personas. Y quizás nunca las vuelvas a ver. Yo me recuerdo que en cierta oportunidad nos quedamos después de una reunión con el pastor Reyes, platicando en la oficina. De repente apareció un señor y dijo que se le había quedado su vehículo y que no tenía para la gasolina. Mi persona y el pastor Reyes salimos con el señor, nos fuimos para una gasolinera, le conseguimos un recipiente para echar la gasolina. Luego nos dijo dónde había dejado su vehículo, fuimos, echamos la gasolina y el pastor le dio algo ahí para que después por si necesitaba. Y el señor estaba muy agradecido y dijo, wow, dijo, gracias por este favor que ustedes me han hecho. Y dijo, esta es una iglesia, obviamente, ¿verdad? Porque ahí estaba el sign donde decía Iglesia Bautista. Dijo, ¿a qué horas tienen los servicios? El domingo a las 12 del mediodía empieza la escuela dominical, le dijimos, y después sigue el culto devocional. Dijo, el domingo me tienen aquí. Es más, dijo, les voy a traer chocolates. Wow, qué bendición. Está bien, le dijimos nosotros. Mire, esos chocolates se han de haber derretido porque fue ahí antes de que se construyera esta iglesia. Ya no apareció la persona, pero nos queda la satisfacción, mis amados hermanos, de que le hicimos un bien a una persona y aunque no lo devuelva, lo hicimos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Jacobo y Juan y quizás el resto de los discípulos estaban apuntando a los puestos más altos. Fíjese bien, ellos estaban apuntando a los puestos más altos. Mientras que el más alto de todos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dejó su trono de gloria en el cielo para venir a servir a los más bajos hasta tal punto de dar su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Todo lo contrario. Dice Oswald Sanders en un libro acerca del liderazgo, porque somos hijos de Adán y queremos engrandecernos, Él se hizo pequeño. Porque no queremos doblegarnos, Él se humilló a sí mismo. Porque queremos gobernar, Él vino a servir. Lo voy a repetir como dice el hermano Isael. Porque somos hijos de Adán y queremos engrandecernos, Él se hizo pequeño. Porque no queremos doblegarnos, Él se humilló a sí mismo. Porque queremos gobernar, Él vino a servir. Recapitulando un poco lo que hemos visto, el Señor Jesús con sus discípulos y una gran multitud se dirigen hacia Jerusalén. La fiesta de la Pascua estaba cerca. La popularidad de Jesús estaba en su punto máximo, en su punto óptimo. Saliendo de la ciudad de Jericó, se encuentran con un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna, mendigando. Su nombre era Bartimeo, hijo de Timeo en arameo. Me salió con rima. Bartimeo, el hijo de Timeo en arameo. Eso se nos queda rápidamente. La historia también la encontramos, esta misma historia la encontramos en Mateo y en Lucas, pero solamente Marco nos dice que se llamaba Bartimeo y que era hijo de Timeo. Bartimeo era ciego y además de ser ciego era un mendigo. Hermano, usted se ha puesto a pensar que la ceguera es una enfermedad muy cruel.
Si usted cerrara los ojos por un minuto, yo le aseguro que se desespera de estar en la oscuridad. Es un gran inconveniente para cualquier época. En los días del Señor, muchos veían esta condición como una señal de maldición. O sea, que las personas que estaban ciegas era como una señal de maldición. Por eso en San Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. San Juan 9, del 1 al 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En otras palabras, si la ceguera es el resultado del pecado y este nació ciego, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o sus padres? Esta forma de pensar es el resultado de una teología incorrecta, como el Señor les explica a sus discípulos más adelante. Pero ¿se ha puesto a pensar usted cómo vive un ciego? Lo que afecta el problema de la visión, afecta a su actividad laboral. La persona vive en un aislamiento social, su relación familiar, quizá problemas económicos por la falta de trabajo, pobreza. En la mayoría de los casos depende de la caridad de otras personas. La ceguera también se produce por varias causas. Se puede producir por accidentes, por diabetes, al nacimiento, o sea, cuando la persona nace, hay personas que nacen ciegas, por enfermedades oculares, etcétera. Un dato interesante que encontramos en el internet es que en el mundo hay 1.300 millones de personas con alguna forma de deficiencia visual. Ahí estamos todos los que usamos espejuelos. 1.300 millones de personas que tienen problemas, o sea, tenemos problemas de deficiencia visual. Y 36 millones de esas personas, 36 millones son ciegos. ¿Se imagina usted eso? No digamos 36 millones de ciegos físicamente, y ahora los ciegos espirituales, es un montón de personas. Bartimeo estaba condenado a ser un mendigo por el resto de su vida. Estaba marginado por la sociedad, estaba destinado a tener una vida solitaria quizá. Para algunos, abandonado por Dios, bajo la maldición y bajo la ira de Dios, hasta ese día que Jesús pasó por Jericó. Imaginémonos a la multitud que viene saliendo de la ciudad. Bartimeo está sentado, mendigando. Bartimeo puede escuchar la bulla. Bartimeo puede escuchar el ruido de la gente. Y dice en Lucas 18, 36, 37, y al escuchar la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Bartimeo podía escuchar todo lo que estaba sucediendo. Y hay algo bien interesante que Dios hace con las personas que son ciegas, como que desarrollan el sentido del oído. Yo tengo un amigo allí donde trabajo, él es un americano, y yo me he hecho muy amigo de él, y algunas veces yo llego cuando hay muchas personas, y yo le cambio mi voz, y él siempre me dice, es un americano, y me dice, "You are the one who paid my room." Tú eres el que me pintó el cuarto. Sí, es cierto. Un día habían invitado a otras personas de otras ciudades y habían decenas de personas. Yo dije, hoy sí lo voy a probar, y llegué y le digo, "How you doing, sir?" Y él me dice, "You are the one who paid my room." Tú eres el que me pintó el cuarto. Y digo, sí. Mire, Dios da esa capacidad que desarrollen el sentido del oído. Al escuchar a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Bartimeo escuchó y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. No sabemos cómo Bartimeo recibió la información acerca de Jesús. Paradójicamente, mis amados hermanos, este ciego vio lo que mucha gente no podía ver en ese momento. Marcos 10:47 nos dice, y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me imagino cómo se puso Bartimeo al oír cuando le dijeron que era Jesús el que andaba ahí. Wow, porque él ya tenía una idea de Jesucristo, quién era. Y esta es la primera vez en el Evangelio según Marcos que alguien señala a Jesús como el hijo de David. Esto tiene una gran importancia. Es una clara referencia de la promesa que Dios le hizo a David en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, de que uno de sus descendientes, le dijo el Señor a David, que uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono para siempre. Si usted busca en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, ahí hay en una letrita pequeña, dice el pacto de Dios con David. Y Dios le dice a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Todos los judíos en tiempos de Jesús sabían que ese hijo de David era el Mesías. Bartimeo lo creyó, mis amados hermanos. Bartimeo creyó que Jesús era el enviado por Dios para establecer su reino en la tierra. Por eso que comenzó a gritar una y otra y otra y otra vez sin parar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa frase, ten misericordia de mí, eran las palabras que los ciegos y los que tenían impedimento físico siempre usaban para pedir limosna. Eso es como en otros lugares. La persona como que está pidiendo siempre dicen la misma cosa: una limosnita por el amor de Dios, una limosnita por el amor de Dios. Pero en este caso decían: ten misericordia de mí. Pero en el caso de Bartimeo no fueron simples palabras, no era simplemente la repetición de lo que otros decían. En el caso de Bartimeo era el clamor más profundo de su corazón. Bartimeo sabía que no merecía nada. Al pedir misericordia, el ciego reconoció que era un pecador. Pero, ¿qué es la misericordia? En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya, una disposición de Dios que beneficia al pecador. Somos salvos por la misericordia de Dios, mis amados hermanos. Por eso Él se llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En su ministerio público, Jesucristo mostró misericordia para los enfermos. Jesucristo mostró misericordia para los necesitados y desprovistos espiritualmente. También nosotros, como seguidores de Cristo, debemos ser misericordiosos para alcanzar misericordia, dice Mateo 5:7. Cuando Bartimeo rogaba y clamaba por misericordia continuamente, esto no despertó simpatía en la multitud. La gente no estaba contenta de estar escuchando a Bartimeo gritar de esa manera: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto no despertó la simpatía, porque dice que muchos de ellos que iban delante, o sea, los encargados de controlar a la multitud, lo mandaron a callar. Dice en la versión lenguaje actual: los que iban adelante reprendían al ciego para que se callara, pero él gritó con más fuerzas: Mesías, ten compasión de mí. Eso fue lo que hizo. El desprecio y la indiferencia de las personas hacia Bartimeo no los desanimaron, mis amados hermanos. Habemos muchas personas que por cositas simples nos desanimamos. Ya no voy a ir a la iglesia, no. Y aquel hermano me vio y me vio bien feo. No, voy a dejar de ir a la iglesia. No, mis amados hermanos, no fue así con Bartimeo. Dice que no haciendo caso a las personas que querían callarlo, a las personas que querían silenciarlo, y siendo guiado por el Espíritu Santo hacia Jesucristo, Bartimeo clamaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mis amados hermanos y amigos, Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar de ninguna manera esa oportunidad.
Hay personas que piensan que tienen todo el tiempo del mundo para entregarse a Jesucristo. Yo en mis 40 años de vida cristiana he visto a muchas personas que dejaron pasar su oportunidad de venir a los pies de Jesús. Yo me recuerdo que en cierta oportunidad íbamos con un hermano a visitar a otro hermano, se llamaba Alfredo. Yo iba con el hermano David y íbamos a visitar a Alfredo. Y Alfredo tenía muchos problemas. Alfredo, mi amigo, tenía demasiados problemas. Yo digo que él tenía más problemas que un libro de matemáticas. Alfredo siempre estaba en problemas. Y una vez que llegamos con el hermano David para animarle, dijo, hermano, dijo, ya no estoy yendo a la iglesia. Dijimos nosotros, ¿pero por qué, hermano? Porque no, dijo, ya decidí que no voy a ir a la iglesia. Muchos problemas tengo ahora que estoy yendo a la iglesia. Es más, ya no quiero que me llamen hermano. Y le digo yo, ¿pero por qué, hermano? Que no me diga hermano, le digo. Oh, perdón, se me olvidó que no quería ir. ¿Por qué? Porque ya no voy a ir. Bueno. Es más, dijo, váyanse. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Estamos en la casa de él, no salimos. Luego en esa misma semana, también me recuerdo de que yo tenía un amigo, se llamaba, le decíamos Lencho. Su nombre era Lorenzo, pero le decíamos Lencho. Y Lencho era un borrachón, le gustaba tomar mucho. Y esa semana en un culto se presentó Lencho, todo sucio así como se ven las personas que tienen problemas alcohólicos. Se presentó ahí a la iglesia y cuando hicieron el llamado, Lencho pasó y Lencho recibió al Señor, mis amados hermanos, y él dijo, yo quiero a Cristo que me ayude a llevar esta situación que yo llevo de alcoholismo, ese problema. Mire, ambas personas murieron esa misma semana. Alfredo lo mataron y a Lencho le dio un heart attack, ¿sabes? Por su condición de alcohólico. Ambos murieron. Ahora piense usted el destino de ambos. Otro detalle importante en esta petición de Bartimeo es que él no vino reclamando. Él no vino reclamando sanidad. Él no vino demandando sanidad o declarando sanidad, como dicen muchas personas. Declaro esto y no acepto un no. Solo tiene que ser sí. Un amigo me llamó de El Salvador y me dijo, voy para Estados Unidos. Oh, sí, le digo, ¿ya te dieron visa? No, me dijo, la voy a ir a pedir. Bueno, le digo yo, pero ¿y por qué estás diciendo que vas a venir? Porque ya lo declaramos, me dijo, y me van a dar visa. Bueno, quizá lo declaró mal porque no le dieron, nunca vino. Bartimeo vino suplicando gracia. Bartimeo vino suplicando misericordia. Él sabía que Jesús podía compadecerse de él y que también tenía el poder suficiente para devolverle la vista. Estimado hermano y amigo, déjame decirte que el Señor es más grande que nuestras necesidades y su poder se demuestra en nuestra debilidad. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, cuando estamos débiles, en el Señor somos fuertes, en el Señor somos más que vencedores. Gloria al Señor. Si hay un área en nuestra vida que estamos tratando de manejar por nuestra propia cuenta, recordemos ceder el control y depender humildemente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Vimos la necesidad de Bartimeo, pero ahora vamos a ver en el segundo punto la bondad y el servicio de nuestro Salvador. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un Salvador que escucha nuestros clamores desesperados como sus hijos que hacemos muchas veces. Por eso en Jeremías 33:3, un versículo que usted se lo sabe de memoria, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice en Marcos 10:49, entonces deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole,
ten confianza, levántate, te llama. Esa palabra, ten confianza, la palabra confianza tiene muchos sinónimos. Es sinónimo de seguridad. Confianza es sinónimo de fe. Confianza es sinónimo de esperanza. Confianza es sinónimo de determinación. Wow, este versículo, mis amados hermanos, es realmente consolador. Muchas personas vieron a Bartimeo como un estorbo. Pero Jesús, en cambio, tuvo compasión de él. Jesús lo vio como una oportunidad para glorificar al Padre, mostrando misericordia. La palabra de Dios nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. En medio de aquella bulla, en medio de aquel ruido de la gente, porque era una gran multitud, y yo me imagino que ellos no venían callados, ellos venían hablando. Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Señor? Él decidió parar la caravana. Decidió detener su marcha hacia Jerusalén para ayudarlo. En ese momento no había nadie más importante para Jesús que el ciego Bartimeo. Un buen padre siempre está accesible para sus hijos y nunca está demasiado ocupado para escuchar lo que sus hijos tienen que decirle. Lo voy a repetir porque aquí vemos muchos padres. Un buen padre siempre está accesible para sus hijos y nunca está demasiado ocupado para escuchar lo que tienen que decirle. Mire, yo en esta semana llamé a un número telefónico que cuesta que lo atiendan a uno, ¿verdad? Sale una voz ahí de una señora que quizás está aprendiendo español y dice: todos nuestros representantes están ocupados atendiendo otras llamadas. Espere hasta el siguiente representante disponible. Todas las llamadas son muy importantes para nosotros. Ahí estuve yo esperando más de 45 minutos, hermano, y nunca me atendían. Pero no es así con el Señor. No es así, dice la palabra de Dios. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bartimeo no era una persona rica o prestigiosa de Jericó. Simplemente Bartimeo era una persona necesitada y lo poco que conocía de Jesús fue suficiente para confiar en él. Fue suficiente para confiar en el Salvador. Dice el pastor Sugel Michelén que podemos ver un par de cosas en este acto de Jesús. En primer lugar, iba para Jerusalén a completar la obra que el Padre le había encomendado. Si él no se hubiera detenido, era justificable lo que Jesús hubiera hecho, pero él se detuvo. Y en segundo lugar, detiene una multitud para socorrer a uno y para colmo ciego. Wow, qué Salvador más amoroso y compasivo el que nosotros tenemos. Hermano, es bueno saber que no estás solo en esa aflicción que tienes ahora mismo. Jesucristo está a tu lado para socorrerte, para ayudarte y para consolarte. Por eso la palabra de Dios nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Si nosotros vemos en el versículo 49, vemos algo más en este versículo. Entonces Jesús dice, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Cuando Jesús mandó llamarle, parece que la actitud bondadosa del maestro impactó a algunos de los que estaban ahí entre la multitud. Porque de pronto empezaron a darle palabras de ánimo. Le dijeron: ten confianza, Bartimeo, levántate, te llama. Mire, honestamente yo me molesté un poco cuando estaba leyendo esto, hermano. Yo le hubiera dicho: ¿y qué no era vos el que me decía que me callara? ¿Qué no eres el que me decía cállate? Ahora sí, como él me manda a llamar, ahora sí. Pero Bartimeo ni siquiera se puso a pensar en eso. Él estaba enfocado en lo que estaba. Dice que Bartimeo
arrojando su capa, se levantó, dice, y vino a Jesús. Bartimeo no lo pensó 2 veces para venir a Jesús, como hemos hecho algunos de nosotros. Yo cuando estaba yo les he testificado de cuando estaba recién casado, tenía problemas con mi esposa y nos íbamos a separar. Y alguien llegó, por la misericordia de Dios, alguien llegó y me habló de Jesucristo. Y yo, así de creído, bueno, voy a probar. Si me gusta me quedo y si no me salgo. Estoy tan agradecido con el Señor. Estoy tan, pero tan contento con el Señor, que yo digo que esa decisión que tomé en ese momento ha sido la decisión más sabia que he tomado en toda mi vida. Y es la decisión más sabia que ha tomado usted, que se ha entregado al Señor. Bartimeo no lo pensó 2 veces para venir al Señor, como hemos hecho muchos de nosotros. No pidió tiempo para pensarlo. Dice la versión lenguaje actual: el ciego tiró su manto y de un salto, como que tuviera un resorte, ¡pum!, se puso de pie y se acercó a Jesús. No sabemos cómo estaba Bartimeo. Quizás Bartimeo estaba sucio en ese momento, usando harapos, tal vez maloliente, tal vez con algún bajo, como decimos los dominicanos. Pero con la seguridad, mis amados hermanos, con la seguridad de que Jesús lo recibiría como estaba. Porque el Señor dice en su palabra: el que a mí viene, no lo echo fuera. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Nosotros podríamos pensar quizás que esta pregunta está de más. Y no sabía lo que Bartimeo quería. Entonces, ¿por qué fue hecha esta pregunta? Dice un conocido pastor: fue hecha para presentar un contraste entre la petición de Bartimeo y la de Juan y Jacobo. Jacobo y Juan vinieron muy elevados, con sueños de grandeza, reclamando una posición que no merecían. En cambio, Bartimeo, el ciego, vino suplicando misericordia. Simplemente una misericordia que tampoco merecía. ¿Ven la diferencia? Uno viene reclamando y el otro viene suplicando. Esta pregunta también demanda una declaración de fe de parte de Bartimeo. Él pudo decir, como dijo, como se ponían a pedir los ciegos, ¿verdad? Yo lo que necesito, le hubiera dicho Bartimeo, necesito que me des plata y oro. Pero él no pidió eso. Él pidió un milagro. O sea que él sabía que a quien le estaba hablando no era una persona cualquiera. Era el Mesías. Y él sabía que él le podía responder ese milagro. Y el ciego le dijo: maestro, este es un término de respeto, que recobre la vista. Este hombre estaba ciego y nunca había visto quizás físicamente un milagro de Jesús. Pero tal era su confianza en lo que había escuchado de Jesucristo, que se atrevió a pedirle que le devolviera la vista. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice en la versión lenguaje actual: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar continuamente escuchando la palabra de Dios para que nuestra fe sea fortalecida a través de ella, mis amados hermanos. ¿Y saben qué hizo el Señor por su bondad y por su misericordia y por su poder? Le dio mucho más de lo que Bartimeo le pidió. Él le pidió la vista, pero el Señor le dio mucho más que la vista. Porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 3:20: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Marcos 10:52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice la palabra, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta palabra vete, esta palabra puede sonar un poco descortés, pero lo que realmente Jesús le está diciendo a Bartimeo es que ya no tendrás, Bartimeo, que depender de otro. Eres libre, Bartimeo. Ya no vas a seguir mendigando. Tu confianza, tu fe en mí te ha salvado.
Bartimeo fue sano y salvo al mismo tiempo. Dice la palabra, y enseguida recobró la vista. Fue inmediatamente, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchas personas vienen únicamente al Señor por una necesidad, pero cuando el Señor les responde su necesidad, se apartan del camino. Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Otra evidencia que además de la vista física, sus ojos espirituales fueron abiertos también. Dice el pastor Sugel Michelén que hay dos cosas que caracterizan a un verdadero discípulo. Número uno, seguir a Cristo. Y número dos, vivir para la gloria de Dios. Bartimeo vino a ser un seguidor de Jesús, dedicado a exaltar la gloria de Dios por encima de todo. Bartimeo no se dedicó a llamar la atención sobre su persona, como hacemos muchos cuando contamos nuestra experiencia de cuando nosotros nos convertimos al Señor. No, él sabía que él no era el protagonista de todo esto. Sí, Bartimeo es para nosotros un buen ejemplo de fe, un buen ejemplo de perseverancia, pero el personaje principal, el protagonista de todo esto, sobre quien caen todos los reflectores, mis amados hermanos, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Es su poder, su bondad, su misericordia, su servicio. Eso es lo que se resalta en este pasaje. Hemos visto que Jesús estuvo dispuesto a hacer una pausa por un momento durante su camino a Jerusalén para hacer un milagro en la vida del ciego Bartimeo. Hermanos, el milagro no fue simplemente de abrirle los ojos, sino también transformar su corazón lleno de pecado en un corazón lleno de gracia, en un corazón lleno de gratitud. Este fue el milagro que Jesús hizo en la vida de este hombre, y esto es precisamente lo que el Señor, mi estimado amigo, quiere hacer en tu vida. Hermano y amigo, si Jesucristo nos preguntara a usted o a mí, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pediríamos? Yo inmediatamente sacaría una lista de peticiones. Le diría, pensando en mis enfermedades, Señor, quiero que me sanes el hombro, el brazo, la espalda y la rodilla que tanto me duele. También, Padre, yo quiero de que salves a todos aquellos mis familiares que no te han recibido. Y eso sería legítimo pedirle al Señor, ¿no? Usted también piensa en lo que usted le pediría al Señor. Pero, ¿qué le parece si le pidiéramos al Señor Jesús que nos ayude a cada uno de nosotros a ser más como Él? Vimos el ejemplo de los discípulos. Ellos estaban buscando las mejores posiciones. Ellos estaban buscando tener prestigio quizás, pero también hemos visto el ejemplo de Jesús, que Jesucristo es el mayor ejemplo de bondad y de servicio. ¿Qué le parece si le decimos al Señor, yo necesito ser como tú eres? Que no viniste para servir, sino que no viniste para ser servido, sino para servir y dar tu vida en rescate. Jesucristo estuvo dispuesto a detenerse en el trayecto a Jerusalén para ayudar a uno, a un ciego. Hermanos, no es necesario que seamos unos grandes predicadores o que seamos unos grandes exponentes de la palabra de Dios. Con solo que nos detengamos para ayudar a uno es suficiente. Cristo paró aquella caravana para socorrer a una sola persona. Hermano, a uno que usted le predique, a uno que usted consuele en su aflicción, en su dolor. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener el corazón bondadoso y servicial como el de Jesucristo. Que nos libre de querer ser servidos, que nos libre de querer ser el centro de atención, que nos libre de querer tener prestigio o grandeza, que nos libre del amor a las cosas de este mundo, si todo cuanto tenemos le pertenece al Señor. Yo me tomé la libertad de traer algo que yo encontré en un libro del pastor Charles Swindoll. Te lo voy a leer, dice de la siguiente manera. Y con esto terminamos. Hermanos y amigos, a nosotros nos conviene estar dispuestos a entregarlo todo a Él para su gloria. Se dice que esto
es comprar la perla de gran precio. Con un poco de imaginación santificada, un hombre ofrece el siguiente diálogo para ilustrar lo que significa dejar todo nuestro ser en las manos de Dios, de tal modo que quedemos libres para servir a otros. ¿Cuánto cuesta esta perla? ¿Quiere tenerla? Bueno, dirá el vendedor, es muy cara. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Insistimos, es muy, muy cara. ¿Piensa que podré comprarla? Por supuesto, cualquiera puede adquirirla. Pero, ¿es que no me acaba de decir que es muy cara? Sí. Entonces, ¿cuánto cuesta? Todo cuanto usted tiene, responde el vendedor. Pensamos unos momentos. Muy bien, estoy decidida a comprarla, exclamamos. Perfecto. ¿Cuánto tiene usted? Nos pregunta. Hagamos cuentas. Muy bien, tengo 5 millones de pesos en el banco. Bien, 5 millones. ¿Qué más? Eso es todo lo que poseo. Eso es todo cuanto poseo. ¿No tiene ninguna otra cosa? Bueno, tengo unos pesos en el bolsillo. ¿A cuánto ascienden? Nos ponemos a hurgar en el bolsillo, veamos esto, 100, 200, 300. Aquí está todo. 800,000 pesos. Estupendo. ¿Qué más? Ya le dije, nada más, eso es todo. Pero, ¿dónde vive? Me pregunta. Pues en mi casa, tengo una casa. Oh, entonces la casa también, me dice, mientras toma nota. ¿Quiere decir que tendré que vivir en mi remolque? Ajá, con que también tiene remolque. El remolque también. ¿Qué más? Pero si se lo doy, entonces tendré que dormir en mi automóvil. Así que también tiene auto. Bueno, dice él. Bueno, a decir verdad, no tengo solo un auto, tengo dos. Perfecto. Ambos coches pasan a ser de mi propiedad. ¿Qué otra cosa? Mire, ya tiene mi dinero, mi casa, mi remolque, mis 2 autos. ¿Qué otra cosa quiere? ¿Es solo? ¿No tiene a nadie? Sí, tengo esposa y 2 hijos. Excelente. Su esposa y niños también. ¿Qué más? Bueno, no me queda ninguna otra cosa. Ahora estoy solo. De pronto el vendedor exclama, pero casi se me pasa por alto. Usted también. Todo pasa a ser de mi propiedad. Esposa, hijos, casa, dinero, automóviles y también usted. Y enseguida añade, preste atención. Por el momento le voy a permitir que use todas esas cosas, pero no se olvide que son mías. Y que usted también me pertenece. Y que toda vez que necesite cualquiera de las cosas que acabamos de hablar, debe dármelas, porque yo soy el dueño. Así ocurre cuando se es propiedad de Jesucristo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por permitirnos exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor ejemplo para nosotros, el mayor ejemplo de bondad y de servicio. Te agradecemos, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque tú nos das más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Señor, te suplicamos por aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Quiero hablar a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si tú, mi querido amigo, has venido a este lugar cargando un problema, ¿por qué no le pides a Dios que te ayude con tu carga? ¿Por qué no le pides que te ayude a ver lo mucho que le necesitas? ¿Por qué no le pides que abra tus ojos espirituales para que puedas ver? Dile que quieres verlo a Él como la perla de gran precio, por la que vale la pena perderlo todo. Un día, mis amados hermanos y amigos, estaremos presentes ante el tribunal de Cristo. La palabra de Dios nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno de nosotros dé cuentas de lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hay alguna persona en este día que quiera recibir a Cristo en su corazón, que diga: Señor, ten misericordia de mí. Aquí estoy, Padre. Yo también te necesito, al igual que Bartimeo, al igual que todo ser humano. El Señor dice: separado de mí, nada podéis hacer. Jesucristo es la esperanza de vida eterna. Entrégale usted su vida, como lo hemos hecho muchos de nosotros. Entréguele su vida a Jesucristo y Él le entregará la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Ahí donde está, hermano, iglesia, te invitamos a ponerte sobre sus pies. Y si el Señor ha hablado a tu vida, escúchalo, obedécelo. Queremos cantar acerca de ese gran amor, un amor incomparable e irresistible que tiene nuestro Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más grande es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más veloz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Cantamos, iglesia, más profundo. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Cantamos, iglesia. Es el amor de Cristo. Mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre.
contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza